Aunque muchos ya los conocéis, incluso los habéis comprado, los tenéis en vuestra casa y ya estáis rezando con ellos, queríamos tener la oportunidad de presentaros de una manera quizá más directa o más cercana en qué consisten los cuadernillos bíblicos, estos nuevos libros, cuadernillos que hemos sacado desde la editorial Pastorcillos de Fátima. Un primer vídeo, que es este, donde os vamos a contar de dónde surge la idea de los cuadernillos bíblicos y también cómo usarlo de una manera más sencilla. Un segundo vídeo donde hablaremos del material que necesitáis para hacer uso de los mismos, que no va a dejar de ser una propuesta nada más, pero que nos resulta interesante. Un tercer vídeo donde hablaremos de los espacios y de los tiempos para poder rezar con ellos, rezar con la palabra de Dios. Un cuarto vídeo esencial que hablaremos de cómo preparar el corazón para poder leer y rezar con la palabra de Dios. Y bien, pues empezamos con este primer vídeo contándoos de dónde surge esta idea de los cuadernillos bíblicos. Mirad, seguro que todos vosotros, cuando queréis leer la palabra de Dios, pues tenéis un acceso bastante sencillo. Hoy en día es muy fácil acercarnos a leer la palabra de Dios. El primer lugar es pues el que casi todos tendremos en nuestra casa, una Biblia, ¿no? Es decir, todos tenemos en casa una Biblia donde podemos leer los distintos libros de la misma desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y es algo muy sencillo de coger y de leer. ¿Qué otros formatos encontramos también? Pues también encontramos libros donde los distintos papas, santos, padres de la Iglesia, pues han ido cogiendo fragmentos de los distintos libros de la Biblia y los han ido meditando, reflexionando y nos permiten un acceso aún más profundo a la palabra de Dios. Pues os traemos este ejemplo, pero hay numerosa bibliografía que nos permite leer la palabra de Dios y acercarnos aún más a ella. Y luego, pues el método que quizá todos al final en el día a día usamos, que es el móvil, ¿no? Quien más, quien menos, pues tenemos una aplicación dentro del móvil que nos permite pues leer el Evangelio del día, rezar con la liturgia de las horas, incluso leer la Biblia entera, poniendo nuestros marcadores y demás. Pues bien, como veis, está un poco todo inventado. Entonces, ¿qué trae de novedad los cuadernillos bíblicos si ya tenemos todo lo anterior? Pues mirad, esta idea surge a través de la necesidad. Nosotros veíamos que cuando nos poníamos a leer la palabra de Dios, pues claro, en nuestro corazón surgían preguntas, surgían respuestas. Al final, leer la palabra de Dios, ya lo iremos viendo, no es leer una novela. Dios está vivo y Dios nos habla a través de su palabra. Por tanto, aquellas cuestiones que nacían en nuestro corazón, pues deseábamos apuntarlas. ¿Qué sucedía? Pues lo que nos sucede a casi todos, que al final vamos acumulando un montón de cuadernos donde vamos apuntando en distintos días y épocas del año, pero que al final se van acumulando, no los terminamos y muchas veces los extraviamos. Entonces veíamos la necesidad de crear un formato donde, como podéis ver, pudiéramos tener ambas cosas en paralelo. Por un lado, el texto de la Biblia, en este caso pues es del Evangelio de San Juan, y por otro lado, un espacio donde poder ir escribiendo aquello que íbamos meditando y rezando con la palabra. Esto que nació como una necesidad nuestra, de nuestro propio modo de orar, hemos visto que también es sumamente práctico, por ejemplo, de cara a preparar la catequesis. Es decir, tú tienes por un lado la palabra, por otro lado el espacio y lo vas escribiendo y desarrollando. O incluso para recibir la catequesis. Numerosos grupos de distintas parroquias, pues se va explicando las distintas partes de la Biblia. Pues qué bien tener ese espacio para ir escribiendo lo que el catequista te puede ir transmitiendo. También puede ser útil para preparar una charla o una sesión o también, por ejemplo, nos lo han comunicado muchas veces los sacerdotes, la utilidad que encuentran en estos cuadernillos de cara a preparar una homilía. Es decir, tú te preparas la homilía del domingo o del día que toque y tienes la palabra y también el espacio para ir escribiendo. Entonces, a raíz de toda esa necesidad, pues surge esta iniciativa de los cuadernillos bíblicos. Mirad, ¿qué tiene de práctico o qué busca para que al final sea especialmente útil? Como veis, es un cuadernillo que tiene una anilla, de tal manera que permite abrirlo en 180 grados, de tal manera que para escribir es especialmente práctico. Incluso se puede doblar para escribir mejor si así se desea. Pero no con ello faltamos a la estética o a la practicidad, porque como veis, aunque tenga una anilla, que la podéis ver aquí en la parte posterior, sí tiene un lomo que es fácilmente identificable, de tal manera que cuando vas teniendo los cuadernillos en la estantería,
puedes localizar el que quieres utilizar y cogerlo sin tener que estar buscando entre las distintas anillas. En este caso lo veis, pues NT, Nuevo Testamento, y Juan. Lo localizamos y lo cogemos. Además, las distintas partes de la Biblia, los distintos libros, vienen divididos, como veis en el índice, por sus distintos capítulos y pasajes. Esto es también una novedad que traen los cuadernillos, que no tiene, por ejemplo, la Biblia tradicional, puesto que aparecen los pasajes dentro de cada capítulo. Esto es especialmente útil de cara, pues, a tener un orden mental de cómo se va desarrollando cada libro de la Biblia y con ello poder acercarnos mejor a la palabra. Por último, como veis, en el cuadernillo tenemos este espacio que os decíamos para escribir, pero hemos innovado, por decirlo de alguna manera, con el grosor de la hoja. En las Biblias tradicionales, como bien sabéis, el grosor es muy fino, de tal manera que si escribís o subrayáis, pues enseguida traspasa la página siguiente. Y al final todo queda muy sucio. En este caso, el grosor no es así, es mucho mayor, de tal manera que, como veis, en este caso, que está escrito con bolígrafo, por la parte posterior no se traspasa la tinta. Pasa lo mismo con la parte subrayada. Como veis en esta página, está subrayado con un subrayador rojo y si giramos la página no aparece la marca. De tal manera que es mucho más sencillo de tenerlo ordenado, limpio y que sea especialmente práctico. Sobre todo porque si queremos volver sobre estos cuadernillos e ir leyendo lo que hemos escrito, un poco también para ir viendo cómo el Señor ha ido haciendo un camino en nuestra vida, pues lo tenemos todo mucho más ordenado y limpio, lo cual se agradece de cara al futuro. Pues nada, con esto hemos terminado este primer vídeo de presentación. Esperemos que os haya gustado. Tenéis en el enlace de la descripción nuestra página web, que incluye la tienda online, y también el enlace a nuestra cuenta de Instagram, donde vamos publicando las distintas novedades y podéis estar al día con ellas. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde hablaremos del material para usar con los cuadernillos bíblicos. Muchas gracias.